Gracias por sumarte a esta charla. La idea es tener una conversación un poquito sobre la IA aplicada a la gestión pública municipal. Mi nombre es Hernán Contreras, trabajo en RIL, la Red de Innovación Local, actualmente coordinando la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial de Argentina. Me acompaña Santiago Aranguren, autor del libro Cómo hackear el sistema y creador, junto a su ejército de agentes y junto a la colaboración de varias ciudades, de una herramienta que incorpora inteligencia artificial y que cambia un poquito el enfoque de cómo gestionar los municipios. Brevemente, contarles que en RIL estamos muy cerquita de llegar a trabajar con 1000 ciudades del sur global. Ya tenemos más de 800 ciudades argentinas en nuestra red. Hace 12 años que trabajamos acompañando a intendentes y funcionarios en sus desafíos cotidianos, promoviendo el aprendizaje entre pares, promoviendo la colaboración y círculos virtuosos que le allanen el camino a ciudades que enfrentan desafíos por los que otras ya pasaron. Y todo ese conocimiento de 12 años de experiencias que surgen de cada una de las ciudades que forman parte de la red, se concentra en nuestra inteligencia artificial, que es una herramienta de gestión para las ciudades del sur global y que es un bien público. No tiene costo, es accesible para todas las ciudades sin ningún tipo de cargo. Por lo tanto, los invitamos a que escaneen el QR, a que entren a portalril.org y se registren para tener este asistente de lujo para el día a día de la gestión municipal. Adentrándonos en el tema, quiero hacer una línea de tiempo y hablarles de 4 grandes momentos dentro de la gestión de los municipios, dentro del procedimiento administrativo municipal. Porque previo a esta línea de tiempo, en los gobiernos locales se determinaba dedocráticamente a quién se le daba un permiso, a quién se habilitaba, y con el nacimiento del procedimiento administrativo municipal, alrededor del año 80 en algunas provincias, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue en el año 80 con una ordenanza que es la Ordenanza General 267, emitida por un gobierno de facto, pero que era magistralmente resolutiva en los desafíos de la gestión administrativa. Luego, a una transición de administración electrónica, avanzaron la mayoría de las ciudades, incorporando firma digital, sistematizando procesos, empezando a hablar de reingeniería de procesos. Luego pasamos a la, quizás, revolución actual, y un poco ahí la pregunta de si es o no una revolución. Y también vamos a hablar un poquito del futuro, y la idea luego es darle la palabra a Santiago para que nos hable un poquito de cómo es ese camino y cómo podemos resolver esos desafíos de la revolución actual y cómo encaminarnos hacia los gobiernos algorítmicos. El primer punto de estos 4 que les mencionaba es la retrospectiva, ¿no? Es cuando comenzó la Ordenanza General 267 en Provincia de Buenos Aires, y en Ciudad de Buenos Aires también en paralelo aparecieron normativas que regulaban el proceder internamente y despersonalizaban las gestiones, dejando de depender de los funcionarios y pasando a depender de los procesos. Y esa retrospectiva con esas pilas de expedientes y hojas foliadas y prácticas que quizás eran de antaño, como fijar notificaciones en puerta y demás, le dieron nacimiento al ordenamiento del procedimiento administrativo municipal, en cuanto a entender que había flujos definidos, en cuanto a entender que había actuaciones administrativas, en cuanto a entender que había un elemento concentrador de documentos que se llamó expediente, y que en él se incluían los documentos, las actuaciones y las distintas documentaciones de cada área que dejaban constancia de su participación en esa cadena de resolución de problemas o solicitudes de la ciudadanía. Ese fue el primer paso y así nació todo, y quizás
muchas ciudades estén todavía en esta instancia. En la era del papel en cuanto a la gestión documental, en la era del papel o de las firmas hológrafas, es decir, con lapicera, en los actos administrativos, en las resoluciones, en los decretos, en las ordenanzas, en los dictámenes. Y el paso siguiente en la línea de tiempo propuesta es esa transición hacia la administración electrónica. En Ciudad de Buenos Aires una iniciativa muy fuerte que fue el sistema SADE, que comenzó, bueno, Santi fue parte de ese proyecto, ya nos contará, por allá por el año 2013, y luego, cuando ese equipo de gobierno asumió la gestión nacional, el sistema GDE se puso a disposición de cientos de ciudades y comenzó a sistematizarse el mismo procedimiento que existía en papel. Una práctica que trae un poco de temor, ¿no? Esto de digitalizar burocracias, pero que comenzó a poner sobre la mesa esta conversación de repensar los procesos, los roles, la necesidad de incorporar documentación o cómo poder convivir con otros organismos proveedores de esos documentos y de qué manera poder incorporarlos de forma electrónica. Se comenzó también a implementar en Argentina el principio once only, o a hablar de esto, de pedirle una sola vez o ninguna, del no repudio, de interoperar. Es un momento en el que yo creo que la mayoría de las ciudades se encuentran, ¿no? Dejando atrás el paso anterior de esta línea de tiempo del expediente papel y empezando a gestionar con sistemas y con firma digital sus expedientes. Pero hay dos pasos más adelante dentro de esta línea de tiempo que les vengo a proponer en esta charla. Perdón, ahí estoy. En la revolución actual, que está entre signos de pregunta, ¿no? Si es o no una revolución, pasar de la burocracia digital a la burocracia con inteligencia artificial. A comenzar a discutir de qué manera incorporar esta tecnología para resolver esos desafíos ya sistematizados, pero aún con dependencia de operadores manuales, funcionarios públicos, empleados públicos, respecto de esas actuaciones. Entonces, ¿es tan revolucionario o no? Por eso la pregunta si es una revolución. Pero el paso siguiente, el gobierno algorítmico, es lo que me permite darle pie a Santiago para compartir su mirada y para compartir su herramienta con respecto a de qué manera podemos incorporar algoritmos dentro de nuestro antiguo procedimiento administrativo, de las reglas que rigen para las actuaciones de los municipios, y de qué manera podemos ser más eficientes y cómo va a suceder todo esto. Así que, Santi, te dejo el pie primero para que introduzcas el tema, pero bueno, que cuentes un poquito y que muestres un poco la herramienta para resolver esto. Muchas gracias, Hernán. Gracias a todos. Este es mi libro, Cómo hackear el sistema, herramientas para los ciudadanos del futuro. Y antes de entrar en detalle de lo que yo llamo la práctica, esto es la teoría. Es un libro que escribí durante más o menos 3 años. Lo grabé durante 3 años, después lo bajé finalmente con mis agentes. Y voy a darle un parrafito, 2 párrafos nomás, porque creo que hacen un poco la explicación de esta teoría, ¿no? De mi visión a dónde podemos ir. Somos la generación que vive la paradoja más grande de la historia. Tenemos herramientas que podrían salvarnos y estructuras que nos arrastran hacia un pasado. Mientras cada persona tiene en su bolsillo un dispositivo con más capacidad de los que llevaron al hombre a la luna, seguimos organizándonos con reglas del siglo XVII y gestionando nuestras ciudades con pluma y tintero. Esa es la realidad que día a día lo vivimos todos los que estamos en ciudades. Una distancia enorme entre lo que podría ser y lo que es. Y entre muchas cosas en el libro, hay 2 capítulos donde yo he dividido lo que yo llamo la ciudad dura y la ciudad blanda. La ciudad blanda es aquella de todos los días, aquella que no hay una norma específica que nos dice cuál árbol tenemos que cortar primero, qué lomito de burro tenemos que pintar o qué calle arreglar. Es la ciudad de todos los días, los reclamos, la operación. Y después está la otra ciudad que es la ciudad dura,
que es la ciudad que yo digo que nadie ve, es la ciudad de la burocracia. La ciudad dura está colapsada, y no es por falta de presupuesto ni por personal, sino por un error de diseño. Es un motor gigante regulado por reglas que queman combustible en el siglo XXI. Imprime, firma, escanea y vuelve a imprimir, archiva y desarchiva. Así millones de horas evaporan en tareas que cualquier procesador, y hoy la IA, podría resolver en microsegundos. Digitalizar formularios fue apenas repintar un motor oxidado. Lo que hace falta es transformar el cigüeñal, rediseñar de lógica, pasar de gestionar papeles maquillados en PDF a gobernar protocolos que se ejecuten como software confiable. Lo que yo trato de mirar en este libro, y muchas veces dice que estoy medio loco por esto, lo que miro un poco más allá, miro por ahí 2050, que no es tan lejos. Acuérdense, no estaban en el 2000, no estamos tan lejos. Y a veces tenemos el cortoplacismo, ¿no? En la gestión, en los 4 años, que hay que hacerlo ya. Y a veces es necesario mirar un poco más allá. Y de ahí nace un poco GDI, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Voy a dejar marcada una cosa acá para el final. GDI es gestión documental inteligente. Muchos de ustedes por ahí conocen SADE, GDE, lo que contaba recién Hernán, que empezó en Ciudad de Buenos Aires. Yo trabajé muchísimo en esos proyectos. Y luego de este viaje que tuve, fui 3 años a lo que yo llamo la Universidad del Mar y salió este libro, una de las cosas que entendí es que lo primero que tenemos que hacer para que esa interoperabilidad funcione, para que todos los sistemas que miles de emprendedores están construyendo para solucionar los problemas que tenemos por vivir en comunidad, porque no es nada ni menos que eso. Son problemas que existen porque vivimos en comunidad, y como vivimos en comunidad tenemos problemas y tenemos que resolverlos. Pero el Estado, como bien veíamos ahí, y como bien sabemos, lo que no está en un expediente no existe, lo que no tiene una firma no existe. Y GDE en su momento, en 2008, cuando empezaron, yo me sumé un par de años más tarde, trabajaba ese gran problema, ¿no? Decir, che, vamos al digital. Y yo creo que sin duda rompió esa barrera, se puede firmar digital. Argentina tiene ley de firma digital desde el año 2003. Recién en el 2008 ciudad, 2015 lo llevaron a Nación y ahí se empezó a desparramar en un montón de municipios. Pero, como todo software en esta velocidad que va el mundo, quedó viejo en algún punto, quedó interoperable, sin interoperación, cerrado, con una vieja UI. Y los últimos 2 años me dediqué básicamente a construirlo enteramente nuevo. ¿Por qué? Porque se puede. Y el 99% lo hice con mi equipo, mi software factory que yo llamo, que tengo en mi casa. Y la tengo en mi casa porque son más que monitores, un montón de monitores con un montón de agentes. Porque cuando uno tiene algo muy claro, la solución al problema, tenemos una capacidad hoy increíble para crear eso. Yo muchas veces doy charlas en empresas, en Software Factory, de inteligencia artificial, y lo que hoy a nosotros nos cuesta por ahí, con una capacidad técnica, vamos a decir, no sé, 1 mes, nuestros hijos lo van a hacer en 1 noche, porque tenemos esa capacidad. GDI, ¿qué intenta hacer? Intenta llevar esa digitalización al extremo, donde podamos interoperar, pero no solo interoperar con la visión actual de personas que estamos copiando y pegando datos en la computadora, porque muchas veces lo que estamos haciendo es copiando y pegando datos en la computadora, en una revolución que va a transformar por completo eso, sino pensado en ese siguiente nivel que tiene que ver con interoperar con todos los sistemas que están sucediendo para resolver cada uno de los pequeños problemas, porque esos grandes problemas hay que partirlos en miles de pedazos y resolverlos en pedacitos chiquititos. Cuando uno rompe un problema en miles de pedazos, lo que resulta es, necesito 2 tornillos, 3 maderitas y lo resuelvo. No era tan complejo si uno lo mira de ese lado. Cuando uno lo rompe, empieza a ver la simplificación en cada caso. GDI, lo primero que hice fue, durante mucho tiempo, diseñarlo con mi experiencia, pero también yo decía una cosa, un software que tiene un manual es un mal software. Creo que ninguno de ustedes, nadie leyó en su vida el manual de cómo usar Instagram, de cómo usar Facebook, de cómo usar Gmail. Es decir, si un software está bien hecho, no necesitaría manual, ¿bien? El manual es más que todo técnico para ir al doble clic. Entonces me inspiré básicamente un poco en la lógica de Google. Google creo que tiene una muy buena UI y trabajé mucho en eso, en esa visualización sencilla. Y para los que conocen el día a día del Estado, conocen los expedientes, conocen cómo se mueve, lo que intentamos hacer fue recrearlo de la forma más sencilla y transparente, pero con herramientas potentes que tenemos hoy. Entonces lo primero que hacemos cuando entramos es
Muchas veces es buscar algo, no simplemente redactar un documento, es que necesitamos encontrar, ¿no? Y ahí lo primero que tenemos es la búsqueda semántica. Entonces yo pongo habilitación y me busca todo lo similar a habilitación. Habilitación, autorización de actividades y cualquier cosa símil, porque empezamos con lo que es la base de datos vectoriales. Cada cosa que nosotros generamos en el GDI automáticamente se genera lo que es embeddings a nivel base de datos, a nivel inteligencia artificial. Entonces podemos encontrar más fácil, eso de cada día basta de acordarnos el número de expediente, el número de resolución, el nombre exacto. Si no encontrás todo, algo está pasando y pusimos un botón que es reportar. Che, esto debería estar apareciendo y no aparece. Y automáticamente con un sistema que tenemos interno, la inteligencia artificial va mejorando ese algoritmo de búsqueda. Todos los documentos automáticamente tienen resumen. 2 resúmenes. Un resumen corto y un resumen largo. Para distintas partes del sistema. Para otras agentes que necesitan ver. Yo le pregunto algo a la gente, si la gente tiene que ir a leer toneladas de documentos infinitos, no encuentra nada. Si le empiezo a dar los resúmenes, puede encontrar, buscar y ahí sí ir al siguiente paso. Tenemos un dashboard. Nosotros vivimos scrolleando, vamos a decir, en todas las plataformas. Bueno, scrollemos acá un poco como funcionarios. ¿Qué estuvo pasando hoy? ¿Qué pasó en los expedientes? ¿Cuáles se movieron? ¿Cuáles fueron las últimas actividades que sucedieron hace minutos en mi gestión del día a día? Todo esto es una lógica de permiso donde cada uno tiene una vista personalizada total de lo que le corresponde a su área, lo que tiene que ver según su rango. Todo tiene, como les decía, este resumen automático donde uno lo puede ir leyendo sencillo. Ahí tenemos lo que es el resumen largo y demás. Después tenemos documentos, generar un documento, generar un Word, ¿ven lo que hacemos todos los días? Tenemos los documentos que están firmados, los que están en proceso de firma, los que tenemos en edición, los compartimos con nuestro equipo, lo que necesitemos. Cuando vamos a firmar, ya aparece el resumen automáticamente, porque seamos sinceros, los funcionarios no leen todo lo que firman, ¿bien? Entonces a veces necesitamos un resumen y confiar un poco, a ver, el equipo hizo esto, ¿qué es lo que estoy firmando? Ok, perfecto, rápido, lo puedo firmar. Tenemos lo que es firma conjunta, digamos, ahí vamos a crear un documento, cualquier tipo de documento, podemos subir PDFs, podemos hacer formularios controlados, podemos mandar notas, es un documento comunicable. Podemos firmar muchos, y hay una pequeña mejora que los que conocen GDE, uno de los problemas que tiene es la cadenita de firmas, ¿no? De que uno que había que marcar. Imagínense el famoso decreto que firma el intendente, que tiene que firmarlo un montón de secretarios. Y en verdad es indistinto quién lo firma primero y quién lo firma después. Lo importante es que el decreto último que lo firma, el que le va a numerar ese decreto es el intendente, o quien corresponda en su rango. Entonces acá hace lo mismo, es quién va a numerar. El resto le avisamos ahora, che, entra y firmá. No van a poder firmar exactamente en la misma vez. A lo sumo le voy a decir, aguarda un segundo. Está firmando el otro, terminó, vení y firma. Perdón. Y también podemos proponer la vinculación a un expediente, porque yo estoy elaborando un documento, posiblemente sea para vincular un expediente. Entonces ya automáticamente podemos decir, che, este documento lo vamos a vincular ahí. Para que cuando veamos el expediente ya sepamos que hay alguien que estuvo trabajando en un documento, que lo está preparando, que está en proceso de firma, ¿dónde está ese documento? Esto es lo que es la firma, para ya firmar directo, para iniciar el proceso de firma. Y ya vamos a expedientes. Expedientes también un poco con la lógica de salir de la lógica fordiana, ¿no? De que el expediente va acá, después va acá, después va acá. Y a veces pensemos en un trámite de habilitación comercial. Yo soy la subsecretaría de habilitación y para habilitarte necesito que vaya el inspector, necesito saber que no tenés deuda, necesito saber que estás inscrito en el registro X. Entonces lo que hacemos es, llegamos al extremo, lo que es dentro de la ley de procedimiento administrativo, lo que es pase en paralelo. Es, en varias áreas le transfiero el expediente, le abro el expediente para que puedan trabajar. Sigo siendo el dueño, pero le doy permiso a todos mis colaboradores de otras áreas para que participen en la construcción de ese expediente y que no necesariamente necesitan que alguien vaya antes de. El inspector puede ir y a la misma vez podemos estar buscando si tiene o no deuda de comercio, ABL, lo que corresponda. Tenemos un buscador y ahí tenemos un mix. Podés buscar semánticamente o podés buscar por cualquier palabra que busques, te va a buscar en toda la base de datos entera, porque lo que queremos hacer es que vos puedas encontrar fácil cada uno de esos expedientes. En el expediente lo tenemos dividido de 3 maneras, de 3 grandes solapas. Primero la formal. El expediente formal son los documentos que se constituyeron en el expediente. Y eso es la primera columna, donde tenemos los documentos oficiales, donde en cada uno de los documentos oficiales, bueno, ahí va a aparecer, vamos a hacer un resumen corto, ya poder leerlo. Podemos asignar responsables.
Yo puedo decir, che, el administrador responsable es esta persona, los otros responsables de otras áreas son estas otras personas. Ahí vemos el resumen. Tenemos el documento propuesto, no es oficial, es una propuesta, que la voy a poder vincular cuando esté firmada. Si no está firmada, no la voy a poder vincular, pero la voy a ver, voy a saber que está ahí. Y en el momento que esté firmada me va a permitir decir, che, ok, lo vinculo formalmente. Yo siempre digo, imagínense el papelito, cuando ponemos el papelito ahí atrás y decimos, esto va a ir después, lo vamos a foliar. Bueno, lo mismo, llevar esa misma lógica al digital. Resumen, movimientos, todo el historial de todo lo que pasó, el log, todo. ¿Quién lo pasó? ¿Quién lo designó? Todo esto es la parte informal. Queremos saber cómo trabaja, no es la formalidad. La formalidad del expediente son los documentos que componen ese expediente. Todo lo demás son cosas que nos ayudan a que esto sea más eficiente y más rápido. Automáticamente todo el tiempo se generan los resúmenes. Cada vez que haya una acción, un cambio en el expediente, se actualiza ese resumen con las últimas novedades. Tenemos lo que es la actuación interna, este pase en paralelo y la transferencia, que ahí podemos también automáticamente, cuando conocemos los equipos de otras áreas, mandárselo, che, se lo mando directamente, Andrea, no sé quién puse ahí, le aviso hacia Andrea, sabe que mandamos el expediente, se lo mando al área, no se lo mando a Andrea, porque Andrea mañana falta, y además la ley de procedimiento administrativo, se lo mando al área, las personas están ocupando circunstancialmente un rol, y las veo ahí. Y por último, un asistente, donde básicamente puedo empezar a chatear con el expediente, preguntarle qué falta, dónde está. Y tenemos un plugin que no lo tengo acá, está ahí marcado, pero que lo conecto directamente a mi agente personal, a mi ChatGPT, a mi cloud, a lo que quiera usar, a través de básicamente MCPs, Model Context Protocol, el estándar. Yo puedo empezar ahí a trabajar y casi que te diría ni siquiera entrar a la plataforma. Porque por el chat yo puedo hacer todo menos dos cosas. Firmar y vincular un expediente. Todo lo demás, consultar, redactar un documento, dejármelo a la firma, todo lo demás lo puedo gestionar directamente con mi asistente y creo que ustedes estando acá saben bien la velocidad que viene esto, la revolución que estamos viviendo, la velocidad que estamos viviendo y esto nos va a ayudar a que eso sea más eficiente y más rápido porque vamos a tener nuestros agentes especializados en las tareas que hacemos. Después tenemos comunicaciones oficiales, lo que es notas, memos, todo. Y por último, legajos, lo que llamo registros, porque muchas veces nos pasa en el estado esto de que tenemos el expediente eterno, ¿no? El expediente de, no sé, la habilitación del local sigue abierto hasta que el local cierre. Entonces viene el expediente de 1972, seguimos agregándole papeles y vamos con los 7 cuerpos del expediente. Y cuando uno va a detalle de la ley de procedimiento administrativo, en verdad, el expediente es el camino que algo recorrió para cumplir, para obtener un acto administrativo, lo que vale es el acto administrativo, y el expediente simplemente fue la historia de cómo lo conseguí, entonces yo puedo terminar ese expediente y guardar ese acto administrativo, y el sistema te permite configurar todos los registros, lo que en GD se llama RLM, registro de legajo multipropósito, de lo que quiera, de luminarias, de arquitectos, de planos aprobados, de comercio vigentes. Entonces el expediente lo puedo cerrar, ya está, terminé, no hay que estar juntando expedientes, y si necesito voy a ir a ese registro, voy a encontrar todos los expedientes y toda la vinculación, e inclusive vincular entre registros, porque yo podría vincular, che, este registro de este local está vinculado al arquitecto, bien, que presentó los planos, que tiene que ver, y empezar a hacer esa relación para darle más data de esto que veníamos hablando. Y esta interoperabilidad inclusive, ahora supongo en la próxima 2 semanas o 3, va a estar ya conectado directamente con Xfraud, con el protocolo de Xfraud que nos contaba Gustavo en otra charla del protocolo de Estonia, que eso nos va a permitir además hablar entre municipios y pasar entre municipios, provincias, expedientes, sin problema. Este es un poquito el legajo. Sí que hay un repaso súper rápido de la práctica, ¿no? De lo que yo llamo en la práctica esta parte. Y viene algo... Quería preguntarte, Santi, si esto está accesible, si hay un demo, si es necesario un gran cambio cultural detrás para comenzar este camino. ¿Cómo comenzar a desandarlo? ¿Hay que hacer muchas capacitaciones? ¿Pueden entrar ahora y ver un demo ya en la web? Puede entrar ahora y crear su municipio. Para cerrar, digo, porque estamos ya justo de tiempo. Dale. Puede entrar ahora y crear su municipio. Entran a GDI Latam, probar demo con su Gmail, desde su celular si quieren, versión celular, porque también tiene. O directamente por ahí abajo en la web, crear municipio automáticamente. ¿Y por qué esta lógica? Porque en el mundo privado hacemos eso. En el mundo privado nos ofrecen un software, vamos, lo probamos, entramos, no tenemos que llamar a alguien. Que me llamen cuando digamos, vayan y vivan la experiencia y después vemos los detalles, pero primero vayan y vivan porque es lo que hacemos en el mundo privado. Y creo que sí es importante el cambio cultural, sin duda es importante el cambio cultural, que eso depende muchas veces diría más los funcionarios de arriba, ¿bien? Si de arriba hay decisión, para abajo va a suceder.
Y déjame terminar cortito con una frase que tiene que ver un poco con el cambio cultural, que no es mía, bueno, es una frase, es un pequeño texto, que por ahí algunos lo van a recordar, lo van a haber escuchado. Es una publicidad de los años 80, si no me equivoco. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que van contra la corriente, los que ven las cosas de forma distinta. Ellos no siguen las reglas, no tienen ningún respeto por el status quo. Podrán estar en desacuerdo, criticarlos, glorificarlos o maldecirlos, pero lo único que no pueden hacer es ignorarlos. Ellos son los que impulsan la humanidad hacia adelante. Y mientras algunos lo ven como locos, nosotros lo vemos como genios. Porque solo las personas que están tan locas para pensar que pueden cambiar el mundo son los que pueden hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.